Hola, amados, seguimos avanzando. Hoy vamos a hablar del sentido del humor, de conectar con la alegría de vivir, algo fundamental e importantísimo en el caminar de la vida. Es algo que tiene que ver con nuestra parte espiritual, con una gran introspección de sí mismos. Conectamos con esa alegría de vivir, que no significa ser serios y que es compatible con ser espiritual, trascendental y tener una visión elevada de la vida. Es totalmente compatible. Yo diría que va unido. Cuanto más espiritual y más elevado es un ser humano en su energía, más sentido del humor y más conexión tiene con la alegría de vivir. Ese refrán llamado ríete de tu sombra, yo le voy a explicar lo que significa para mí. A mí me encanta el sentido del humor. La gente que me conoce sabe que me río de mi sombra. ¿Qué significa reírse de tu sombra? Voy a poner un ejemplo. Cuando estamos o nos relacionamos con alguna persona que por carácter, por personalidad, por una idiosincrasia de vida o una visión o un sentir de la vida, nos hace sentir menos bien, más incómodos, un carácter un poco, bueno, pues quizá menos educado o un poco menos sencillo o humilde. Y ahí tenemos que ver un ejercicio muy interesante que os voy a decir, es ver que esa persona llevara un cartel en la frente de decir: soy tu maestro, soy tu profesor, soy tu entrenador. ¿Qué hace un profesor, maestro y entrenador? Pues ponernos a prueba, enseñarnos, darnos lecciones de vida para el caminar. Con lo cual, eso sería esa parte de sombra que tenemos que cultivar y trabajar. Por si podría ser la paciencia, podría ser la condescendencia, podría ser aceptar que cada persona tiene su forma de ser y su personalidad, y que tendrá que de alguna manera pagar el precio que sea, o tendrá su enseñanza y aprendizaje, y que no nos corresponde nada más que para que nos sirva para seguir trabajando en nosotros mismos. Hacer más liviana las circunstancias que nos pasan, los acontecimientos que surgen, y quitarle ese grado de importancia y una connotación de tanta seriedad nos hace más liviano el camino de la vida, amados. No significa que la vida tiene momentos un poco menos bien, un poco más tristes. Es verdad. Y a lo mejor en esos momentos no nace esa risa o ese sentido del humor. Pero a ser posible, cuanto más conectemos con ese sentido del humor y alegría, captemos qué nos quiere decir la circunstancia, el ser humano que nos cruzamos en el camino, la relación, siempre y cuando, por supuesto, hemos dicho muchas veces, no se deben de permitir ni agravios, ni maltratos, ni absolutamente nada que ver con eso. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cada circunstancia o cada relación, si la observamos y nos desapegamos un poco para que no nos afecte y no nos atente ese carácter, esa personalidad, esa forma de sentir y entender la vida de cada ser humano, sino que nos sirva para nuestro propio crecimiento y evolución personal y nuestra tarea y aprendizaje que corresponda, siempre vamos a captar algo de esa situación que nos gusta o nos agrada menos. Si la hacemos más liviana y conectamos con el sentido del humor y nos reímos de nuestra sombra, significa que estamos aprendiendo lo que nos quiere decir ese acontecimiento y estamos sanando parte de nuestra sombra, amados, que es fundamental y es la razón de la existencia. Trabajarnos herida, cultivar debilidades, transformar y transmutar defectos en virtudes. Con lo cual, cada acontecimiento, cada ser humano que se nos cruza en el camino, que nos hace menos gracia, a ser posible, profundicemos en ello y captemos qué nos quiere decir la experiencia, porque de ahí vamos a sacar el mensaje que nos construirá nuevos, diferentes, más fuertes y con más sabiduría. Así es que, a no ser que tengamos que protegernos porque ese ser humano
nos puede atentar de manera que no se puede permitir, profundicemos en todas las circunstancias y seres humanos que nos cruzamos en el camino, que nos agradan menos porque hay un aprendizaje y una lección. Imaginemos el cartel en la frente de que nuestro profesor, entrenador y maestro está enfrente, y ahí vamos a conectar con el sentido del humor y la alegría, que no significa reírnos de nadie, sino que significa reírnos de nuestra parte de sombra, hacer el camino de la vida más liviano, menos serio, más desapegados de las cosas, que no significa que no le demos la importancia que corresponde. Pero nada es tan importante, muy pocas cosas son esenciales en la vida. De todo ello nos vamos a reír, que no significa reírnos de nadie, sino de nuestra parte de sombra, y hacer más liviano el camino de la vida, conectando con la alegría de la vida y el sentido del humor, amados. Con amor, Gloria. Hasta el próximo vídeo.